Eh, en realidad, toda la teoría de métodos numéricos en lo que se refiere a aproximación de problemas de valor inicial es que se basa en tres conceptos, ¿vale? Punto, nada más. Es una cosa relativamente simple. Lo que se refiere a problemas de valor inicial. Uno es concepto de consistencia, que lo hemos visto. Hay muchas maneras de estudiarlo, pero lo vamos a estudiar a partir de la definición, haciendo desarrollos de Taylor. Esa es la manera en la que, bueno, una de las maneras en la que lo vamos a hacer nosotros. Después está la estabilidad y luego, que es lo que vamos a ver hoy, y luego que la vamos a hacer a través de polinomios, ¿vale? Estudio de raíces de polinomios en el plano complejo. Y luego está la tercera forma, la tercera definición, la tercera cosa importante, que es la estabilidad sintótica, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer inmediatamente después de volver de Semana Santa. Se acabó, es solo eso, ¿vale? Entonces, es consistencia y orden de consistencia, lógicamente, estabilidad, que eso sí o no, y estabilidad sintótica, que es un poquito más delicado, ¿vale? Y se acabó. No hay más, ¿eh? O sea, quiere decir que eso es la teoría. O sea, la teoría se arma en torno a tres conceptos, ¿vale? Punto. Entonces, este es el segundo concepto, ¿vale? Luego se puede, digamos, estudiar la teoría desde muchos puntos de vista. O sea, se puede estudiar desde el punto de vista de las definiciones, se puede estudiar desde el punto de vista de polinomios, que es lo que vamos a hacer ahora en el plano complejo, y bueno, se pueden hacer algunas otras cosas, ¿no? Eh, pero son muchos, o sea, son muy poquitas definiciones, pero que se pueden estudiar desde muchos puntos de vista y cada punto de vista, bueno, me aporta cosas, es más fácil para unas cosas, más para otros, etcétera. Y aparte de eso luego están, bueno, pues las reglas que se inventa la gente y, en fin, entonces, bueno, pues para ir más rápido, ¿no? Entonces, bueno, es una teoría compleja porque como tiene muchos aspectos para mirar muy pocos conceptos, ¿vale? O sea, son muchas formas de mirar cosas que son muy sencillas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver un poquito estabilidad, ¿no? Que era lo que os digo, ¿no? El concepto de estabilidad. El concepto de estabilidad no tiene nada que ver con, digamos, vamos a ver, o sea, tiene que ver con los algoritmos que estoy usando, pero no tiene nada que ver con el hecho de que yo esté aproximando una ecuación diferencial, ¿vale? El concepto de estabilidad es un concepto en el que no se le da excesiva importancia en el estudio de las matemáticas, a veces si no me refiero a nivel de grado, ¿no? A nivel de lo que es una introducción, de qué sé yo, ecuaciones diferenciales o lo que sea, pues quizá en el momento actual no se le da demasiada importancia. Se cita, ¿no? Como voy a citarlo ya ahora, hay que garantizar una cierta estabilidad, pero no se hace un estudio quizá como hace 20, 30 o 40 años o 50 años donde se hacían, bueno, pues no estudios de estabilidad enormes, ¿no? Estaba bien, pero al final la conclusión era, ¿es estable o no es estable? ¿No? Si es estable me vale, si no es estable no me vale. Entonces, bueno, en fin, es algo complejo, digamos que está un poco dado de lado, pero bueno, conviene estudiarlo. La estabilidad está asociada a cualquier herramienta matemática, ¿no? ¿Os acordáis? El año pasado, ¿vale? En métodos numéricos cuando hablábamos de matrices, ¿vale? También se hablaba de estabilidad, pero en ese momento no se llama estabilidad, sino se llama número de condición. No sé si os acordáis. ¿Os acordáis un poquito aquello de la condición? En el examen lo puse además, ¿no? Bueno, por lo menos yo no me acuerdo si el resto de los grupos. Pero la condición es una forma de hablar, ¿no? El número de condición asociado a una matriz es una forma de hablar de la estabilidad asociada a hacer cálculos con la matriz, ¿no? Entonces, eso se puede ver desde muchos puntos de vista. Existe también estabilidad desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, existe estabilidad de los algoritmos numéricos, o sea, la estabilidad es algo general. Cuando yo estoy atacando un problema, ese problema tiene que ser estable desde todos los puntos de vista, es decir, tiene que ser estable en la definición del propio problema y estable en los métodos que yo uso, ¿vale? Si tengo alguna inestabilidad por el camino, se cae todo, ¿vale? O sea, mm, se va toda la porra, ¿no? Porque las inestabilidades destruyen los problemas, ¿vale? Muy bien, bueno, vamos a ver. Entonces, estabilidad numérica, ¿no? Esto es una cita que he cogido de la Wikipedia, ahora os doy la definición formal, pero bueno, yo creo que es interesante ver cómo la gente intenta resumir este concepto, ¿no? Entonces dice, la estabilidad numérica es una propiedad de los algoritmos numéricos, algoritmos, sucesiones numéricas, etcétera, ¿vale? Es decir, de los cálculos, un algoritmo quiere decir un cálculo que se repite, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, el método de Euler, pues cojo un dato inicial y le meto una iteración. Obtengo un dato uno.
le meto otra iteración. Tengo el cálculo, el dato 2, otra iteración, 3, etc. ¿no? Es un algoritmo. Te dice, describe cómo los errores de los datos de entrada se propagan a través del algoritmo. Es un método, o sea, en un método estable, los errores debido a las aproximaciones se atenúan a medida que la computación procede. Se atenúan o por lo menos se mantienen, ¿vale? Se mantienen, es decir, no crecen. Dice, en un método inestable, cualquier error en el procedimiento se magnifica, ¿no? O sea, crece conforme el cálculo procede. Métodos inestables generan rápidamente anomalías y son inútiles para el procesamiento. Me parece interesante esta frase, ¿vale? O este párrafo, ¿no? Porque tratan de describir con palabras qué es la inestabilidad. La inestabilidad es algo muy malo porque magnifica los errores. O sea, cuando un problema es inestable, yo tengo un pequeño dato inicial, un pequeño problema inicial, a cabo de un tiempo se me va a convertir en un gran problema, ¿vale? Entonces, eso no es razonable, ¿no? No es razonable trabajar en esas condiciones. Pues aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Es este ejemplo para ver la diferencia entre los dos métodos. Hay una cuestión, esto es XY, ¿vale? No X1, o sea, bueno, XY, ¿no? Fallo de imprenta, ¿eh? Este fichero, insisto, lo tenéis calculado lo tenéis puesto en el campo, ¿vale? Muy bien, entonces, es sencillamente esto que podría ser algo muy parecido al método de Euler, ¿no? El método de Euler sería XY más 1 igual a XY más HF de I, ¿no? En el punto que sea, ¿no? En este caso lo que he hecho es H igual a 0 y quedarme con esto, ¿vale? Pero en un momento le he metido aquí un 2, porque me ha parecido bien, ¿vale? Y luego en el segundo momento pues le metí un 2 ahí, ¿vale? Bueno, pues vale, ¿no? Entonces, en ambos casos, ¿vale? Imaginad que yo parto del 0. En ambos casos la solución es 0, ¿vale? O sea, todo el tiempo, todos los xn me van dando 0 si yo parto del 0. ¿Por qué? Porque el paso siguiente es el anterior partido por 2. Claro, si yo parto de 0 y lo divido por 2, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Y si lo multiplico por 2, lo mismo, ¿vale? Entonces, la solución, digamos, o lo que me genera estos dos algoritmos son ceros. Es una sucesión de ceros. Un conjunto de ceros uno detrás de otro. Ya está, ¿vale? Y así hasta el infinito. Claro, esa sería la solución del problema. Pero ahora imaginaros, ¿vale? Que en un momento determinado yo estos ceros cometo un error. Un error puede ser un error muy pequeño. Es decir, cometo un error de 10 a la menos 6, por ejemplo. Imaginaos que en lugar de un 0 aquí tengo un 10 a la menos 6. Aquí le he puesto épsilon. ¿Vale? Bueno, el 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, etcétera, ¿no? 10 a la menos 4, etcétera. Esos errores son muy frecuentes. Es decir, yo normalmente trabajo con 2, 3, 4, bueno, 4 ya es muchísimo, 4 cifras significativas. O sea, un error en la segunda cifra significativa es algo que no es escandaloso, ¿vale? Y un error en la cuarta cifra significativa es algo muy normal. O sea, un épsilon de 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4, muy normal, ¿eh? De todos los días, ¿vale? Entonces, si yo me pongo a hacer el cálculo, ¿vale? O sea, si yo hago el cálculo de la solución que me da, no la solución exacta, sino la solución cuando yo me he equivocado en el dato inicial, ¿no? ¿Cómo arrastro esa solución? Pues me doy cuenta que en la primera, ¿no? En la primera sucesión lo que me pasa es esto, y entonces fijaros que el épsilon se divide por 2 a la n. N es el número total de pasos que esté dando, ¿no? Entonces épsilon se divide por 2 a la n. ¿Eso qué significa? Significa que si la n es muy grande, que la solución va a 0, la solución tiende a 0, ¿vale? En cambio, en el segundo, ¿vale? En el segundo, la solución se va multiplicando en cada paso por 2. Entonces me genera una cosa aquí enorme. Aunque el épsilon sea muy pequeño, si yo doy suficientes pasos, y suficientes pasos puede ser 1.000.000 de pasos, que tampoco es una cosa del otro mundo, ¿vale? Entonces, lo que me va pasando es que hay algo que va creciendo con algo que es pequeño, pero que no va decreciendo. O sea, al final lo que yo voy a obtener es que el límite va a infinito. Entonces, si lo miráis, sería, bueno, podemos graficarlo así, ¿no? Esta sería la, bueno, si queréis aquí el valor de la X, este sería el número de pasos, ¿no? N, bueno, el número de, o Y, si queréis, yo que sé, lo que queráis, ¿no? Entonces, tendríamos una solución que sería esta, ¿no? Sería la solución exacta, pero en el primer caso, yo he partido de aquí, que sería el valor épsilon, y en el primer caso la solución va aproximándose a 0, ¿vale? Va aproximándose al eje. En el segundo caso, la solución se va a alejar, ¿vale? Entonces, esto es un caso de sistema inestable. ¿Por qué es inestable? Bueno, es inestable porque es inestable, pero ¿cuál es el efecto de que sea inestable? El efecto es que los errores se propagan y, como dice Wikipedia, se magnifican, ¿vale? Esa palabra me gusta esta mañana, ¿eh? Se magnifican, ¿vale?
o bueno, ayer que lo estuve preparando. O sea, no puedo estar en un entorno donde si yo cometo un error, ¿vale? Ese error va a más, ¿no? A mí esto me recuerda un poco a conducir, ¿no? O sea, no sé si habéis conducido por aquí por Madrid, pero bueno, yo que no soy de Madrid, cuando llegué aquí, si tú te equivocas en una salida, la hemos liado, ¿no? Porque la siguiente salida igual te lleva muy lejos. Eso sería una situación inestable, ¿no? Entonces, si estamos en una situación, en una carretera, ¿no? Y te equivocas en una salida y coges la siguiente, das la vuelta, y en un minuto estás otra vez en el sitio donde debías estar, bueno, pues eso sería una situación estable, ¿no? Has cometido un error y pierdes 1 minuto, 2 minutos de tiempo. Lo que no es lógico es que cometas un error en la salida de una carretera y para dar la vuelta te lleve media hora o 1 hora. Eso no es muy lógico, ¿no? ¿Vale? Eso sería una inestabilidad, ¿no? En Madrid, por desgracia, pasa a veces, ¿no? Las carreteras, pero bueno, a veces sí, a veces no. Muy bien. Nada, lo tenemos aquí. O sea, lo que os digo, el caso A era estable, el caso B inestable, ¿vale? Hay que huir de las inestabilidades. Y se pueden presentar, insisto, en todos los órdenes del problema. Es decir, si estamos haciendo una ecuación diferencial, podemos tener un problema inestable. O sea, por ejemplo, si estamos haciendo un problema físico, un problema de ingeniería, lo que sea, puede que en sí el problema físico sea inestable. Puede que las ecuaciones diferenciales que estoy usando para describirlo sean inestables. Puede que el método numérico sea inestable. Entonces, todo eso hay que filtrarlo. Hay que trabajar en condiciones de estabilidad, ¿vale? Bueno, aquí os pongo una definición formal, bueno, para que la veáis, quizá no es la más pulida del mundo, pero bueno, en fin, o sea, lo que os digo es que es esto, ¿no? Que si tenemos una sucesión, ¿vale? Bueno, la anotación quizá no es la mejor, ¿no? Entonces, imaginaos que tengo dos datos iniciales para la misma sucesión, ¿vale? Y entonces lo que voy a generar es dos cadenas de valores, ¿no? Entonces, lo que el algoritmo es estable si pasa esto, ¿no? Es decir, si el máximo de todas las separaciones entre las dos sucesiones es proporcional, ¿vale? Proporcional pero constante. Pues no sé que no va creciendo, ¿vale? A la separación que yo tengo entre las dos soluciones del principio, entre los dos datos iniciales, ¿no? Muy bien. Entonces la pregunta, ¿es el método de Euler un algoritmo estable? No, porque el método de Euler es aquello en lo que hemos trabajado, ¿no? La respuesta es sí y aquí pongo la demostración, ¿eh? Entonces al final, bueno, esto lo miráis si queréis, hay que llegar a... Fijaros que es estable pero hasta cierto punto, porque depende, la constante depende del B menos A. Entonces es estable el algoritmo de Euler en obtengo garantía, ¿no? Esta demostración, ¿vale? Me garantiza estabilidad para el método de Euler, en este caso, siempre que B menos A sea finito. Es decir, que el intervalo donde estoy trabajando sea finito. Si el intervalo donde estoy trabajando no es finito, ¿vale? Es infinito, ¿vale? Estoy trabajando sobre la recta real, por ejemplo. Es decir, estoy trabajando a mucho tiempo, en tiempos muy largos, entonces esta constante es enorme y de hecho esta constante puede ser infinito, ¿vale? Y entonces parece que se pierde la estabilidad. ¿Qué pasa cuando yo enfrento mi método de Euler? ¿Vale? O sea, la pregunta sería, ¿qué pasa si yo ahora uso mi método de Euler en unas condiciones que no son aquellas para las cuales lo he diseñado? Es decir, ¿qué pasa cuando yo cojo mi método de Euler o cualquier otro método, pero el método de Euler es que estoy trabajando en este caso, y lo meto en unas condiciones de tiempo infinito, de intervalo temporal finito, ¿vale? El AB infinito, ¿vale? Bueno, pues la respuesta a eso, lo que pasa es depende. ¿Se pierde la estabilidad? No siempre. A veces sí, a veces no. O sea, quiere decir, esta cota no me dice que se pierda la estabilidad. Esta cota me dice que no puedo garantizar estabilidad. Entonces, la pregunta, si se pierde estabilidad o no, depende mucho de ciertas cosas, pero depende fundamentalmente del H. Bueno, depende de ciertas cosas. Entonces, el estudio, esa pregunta de qué pasa cuando yo amplío mis intervalos hasta el infinito, es lo que se llama estabilidad asintótica y lo que vamos a ver justo a la vuelta de Semana Santa. Entonces, si lo miráis, ¿vale? Ahora voy a dar aquí el estudio general de métodos, pero si lo miráis, eh, los conceptos que hay son los conceptos que hay en numérico, en algoritmos numéricos de aproximación a problemas de valor inicial son consistencia, que mide cómo se pegan o cómo se aproximan la situación, las soluciones aproximadas y exactas, pero mirado al revés, es decir, mirado cómo aproxima la situación, la solución exacta, el método aproximado. Ese es un concepto clave. El segundo es estabilidad, pero estabilidad referida al propio método en intervalos finitos, ¿vale? Y el tercero es estabilidad asintótica, que es estabilidad de un método
estable en intervalos finitos, ¿qué pasa cuando yo lo enfrento a intervalos infinitos? Si se comporta bien, se dice que es un método asintóticamente estable, ¿vale? Si no se comporta bien, se dice que es un método rígido. Pues eso es lo que nos queda por. Muy bien. ¿Cómo se enfrenta los problemas de estabilidad? De muchas maneras, como todo. Es decir, es que hay muchos puntos de vista, ¿vale? Hay muchos puntos de vista. Quizá el punto de vista más sistemático sea el punto de vista de los polinomios en el plano complejo, ¿vale? Entonces, la idea, ¿y dónde están esos polinomios? No están, me los invento, ¿vale? Entonces, imagino que yo tengo aquí un método numérico, un método multipaso, ¿vale? Está ahí. Entonces, esta es una forma general de describir los métodos multipaso, ¿vale? Estos métodos multipasos son lineales, o sea, no los rungecuta, ¿vale? Pero el estudio de rungecuta se generaliza inmediatamente y ahora veréis por qué y se hace muy sencillo, por lo cual no tiene más historia. Entonces, la idea clave es que para el estudio de la consistencia y también de la estabilidad, ¿vale? Puedo generar dos polinomios, ¿vale? Consistencia y estabilidad. Se puede estudiar todo, ¿vale? Con los polinomios, ¿vale? Pero la consistencia no me hace falta porque ya la sé estudiar a través de la definición, ¿no? O sea, a través de la definición ya lo hemos visto. Y de hecho somos capaces de sacar cotas, etcétera, etcétera. O sea, no somos solo capaces de decir si un método es consistente o no, sino además saber si es de primer orden, de segundo, de tercero, lo que sea, ¿no? Pero la estabilidad, estudiarla a mano es horroroso. Estudiarla a partir de la definición es horrible, ¿vale? Es horroroso, horroroso. Entonces es mejor meter esto. De todas formas, vamos a aprovechar también lo que es fácil de este método. Este método es fácil al principio y se complica mucho al final. Entonces vamos a ir aprovechando un poco la parte fácil de los polinomios, ¿vale? Y dejando la parte más compleja, ¿no? Bueno, entonces si os fijáis, los polinomios son, fijaros una cosa importante, que es que el método, lo tengo escrito arriba, pero esta es la parte, sería la parte de la izquierda, la parte que no lleva h, y esta sería la parte, la sigma de z sería la parte que lleva h, que sería, ¿vale? Entonces, la cuestión es que se construye un polinomio, pero aquí no hay subíndices negativos, ¿vale? Entonces, si hubiera subíndices negativos, hay que renumerar, ¿vale? Es decir, si yo tengo el método de Euler que dice que xi más 1 es igual a xi más h fi, ¿vale? Fi quiere decir f de ti xi, ¿no? Entonces, esto tengo que ponerlo como así, f de i más 1 menos xi es igual a h fi, ¿vale? Entonces, esta parte no lleva is negativos, por tanto, está bien, o sea, esto está ok, ¿vale? Ok para aplicar este método, ¿vale? Porque hay que prepararlo. En cambio, si yo tengo xi igual a xi menos 1 más hf de i menos 1, este método escrito así es igual que este, exactamente igual, ¿eh? Exactamente igual, pero este no admite lo que voy a decir a continuación, es decir, no admite el estudio de polinomios. Para que admita el estudio de polinomios hay que ir aquí, ¿vale? O sea, hay que renumerar, poner los subíndices de una manera acorde con esta teoría. Es decir, que esta teoría de los polinomios no me permite escribir las cosas de cualquier manera, ¿vale? Es un problema de la teoría, porque si yo hago mal digamos, las numeraciones de mi método, puede dar muchos problemas, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, cada teoría tiene sus cosas, ¿eh? Bueno, a estos métodos, Rosima, se le llaman primer y segundo polinomio asocio característico. Ahora veremos algún ejemplo, ¿vale? Y bueno, yo creo que es fácil, que tampoco tiene. Los resultados que nos da esta teoría son los siguientes, son estos, ¿vale? Y es una teoría muy potente y muy facilita para cosas sencillas, para esto, pero si nos salimos de aquí, por eso, si nos salimos de aquí, todo se complica mucho. Por eso no he dado esta teoría como la teoría general, porque, vale, al principio facilita, pero a medida que voy queriendo, por ejemplo, sacar cotas en la consistencia, lo que sea, es una patata, ¿eh? O sea, es una cosa importante, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que es mejor aprovechar, ¿vale? Las formas de enfocar el problema más simples posibles dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿vale? Muy bien. Entonces dice el teorema, un método de Rosima es consistente si pasa esto. Sí, solo sí pasa esto. O sea, esta es la condición que me garantiza la consistencia. Ahora aquí abajo hago algún ejemplo, ¿eh?
Esto, bueno, me interesa, pero bueno, me interesa menos porque, vale, sí, me interesa, pero fijaros que aquí sencillamente garantiza consistencia a orden uno, no me dice nada sobre la consistencia a orden mayor que uno. Es decir, esto es una consistencia que me garantiza orden uno, o sea, que una condición que me garantiza consistencia, pero no me dice el orden. Las condiciones que me informan sobre el orden son mucho más complejas. Teorema 2 me interesa mucho más. Este teorema sí que me interesa. Teorema 2 dice, es la estabilidad. Nos habla de estabilidad. Y nos dice, lo que tienes que hacer si tú quieres saber si un método es estable, es un método de estos, un método de aproximación de problema de valor inicial. O sea, todo esto de aproximación de problema de valor inicial. Esto no es general, ¿vale? Parte de un resultado general y lo adapta a los métodos que estamos usando, ¿vale? En general, en los algoritmos numéricos no hay H's, ¿vale? Nosotros vamos a tener una H siempre, ¿vale? Bueno, pues lo que nos dice es que la estabilidad depende solamente del rho de Z. Muy curioso. O sea, la estabilidad no depende de la parte que lleva H, no depende de la sigma. Es decir, la estabilidad, si me permitís que vaya para acá, la estabilidad depende únicamente, si este es mi método, la estabilidad, la consistencia depende de las dos cosas, de este y de esto, ¿vale? Tengo que hacer desarrollo de Taylor si queréis, ¿no? Y a partir de la definición lo que sea, y tienen que encajar bien los desarrollos de Taylor, pero la estabilidad solamente depende de esta parte. Es algo curioso. La estabilidad solo depende de esta parte, no depende de esta parte, ¿vale? No depende de esa parte. Bueno, eso insisto, para métodos de aproximación de ecuaciones diferenciales, no en general, sino para métodos de aproximación de ecuaciones diferenciales, los métodos que estamos haciendo. Muy bien, vuelvo otra vez con esto. Entonces nos dice que lo que uno tiene que mirar es las raíces del polinomio ρ de z, de la parte que no lleva h, del polinomio que se genera a partir de la parte que no lleva z, ¿vale? Y si están todas en un disco menor que 1, menor o igual que 1, entonces el método es estable. Y si están en la frontera, si están en el interior, es estable. Pero si están en la frontera, entonces es estable si las raíces son simples, o sea, si las raíces de módulo 1 son simples. Es decir, a partir de ahora yo me convierto, ¿vale? O para estudiar la estabilidad tengo que convertirme, según esta teoría, en una persona, en fin, en un matemático que analiza raíces de polinomios en el plano complejo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos introduce un estudio del plano complejo. En principio uno diría, bueno, pero esto, no sé, es una cosa un poquito extraña, porque mis problemas son reales, son métodos reales aplicados sobre problemas reales, ¿no? ¿Por qué aparece el plano complejo? Bueno, porque funciona así, quiero decir, o sea, pero no solamente esto, sino las raíces de polinomios, aunque tú tengas una raíz real, perdón, un polinomio real de coeficientes reales, tus raíces, ¿vale? Pueden estar en el plano complejo. Si tú tienes una matriz, ¿vale? De coeficientes reales, tus autovalores pueden estar en el plano complejo, ¿vale? Pues aquí es lo mismo, aunque tú tengas un polinomio definido sobre o con números reales, el comportamiento de ese polinomio no depende del comportamiento de un determinado polinomio en el eje real, sino en el eje complejo, sino en el plano complejo, ¿vale? Y bueno, el teorema 3 es evidente, ¿no? Un método es convergente si es consistente y está, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Bueno, os dejo aquí unos cuantos ejercicios para que me hagáis y luego os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este es el método de Euler, ¿vale? Pero hay que ponerlo así, es decir, no se pueden poner números i-1, ni i-2, ni i-7, ¿vale? Si yo tuviera esos números i-1, entonces lo que hay que hacer es sumar, es renumerar. O sea, yo puedo coger aquí y perfectamente, ¿eh? Y sumarle 7. O sea que si es i más 1, podría ser 8. Como es i, pues i más 7. Y esto, i más 7, i más 7. Sí, perfectamente, ¿eh? El método es el mismo, ¿vale? Entonces puedo sumar 1, claro, uno normalmente no suma así un 8 porque sí, pero si yo tengo métodos que tengan coeficientes negativos, o sea, que tengan x y o subíndices negativos, hay que quitarlos. No me vale que sea i menos 1, tiene que ser i, ¿vale? Entonces, el coeficiente más bajo tiene que ser negativo, incluido aquí, incluido la parte esta. Aunque no se use, hay que renumerarla de manera que no haya negativo. Esta teoría no admite negativos, ¿eh? Muy bien, entonces reorganizo lo que tengo, ¿vale? Y lo que tengo es este mi rho de z y este mi sigma de z, ¿no? A partir de aquí.
¿no? El rho de z, esta parte está representando esto y esta parte está representando, bueno, que no tengo nada, ¿no? Sería z a la 0, ¿no? ¿Vale? Si aquí hubiera un 7, pues lógicamente aquí vendría un 7. ¿Vale? Pero no lo hay, ¿no? No hay un 1, vamos. O sea, esto no está y por tanto esto es 1, ¿vale? Muy bien. Entonces lo que pasa es que rho de 1 es igual a 0 y rho' de 1 es igual a sigma de 1. Entonces esto es lo que me garantiza la consistencia, ¿vale? Voy a calcularlo. Ya sé que es consistente, ¿vale? Pero bueno, puedo comprobarlo a partir de aquí. No voy a obtener el orden de consistencia, pero voy a saber que el método es válido, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, lo hago y me da, ¿no? Es evidente, ¿no? O sea, rho de 1 es 0, ¿no? Porque es 1 menos 1, la derivada es 1 y el sigma de 1 es 1. Entonces, por tanto, es consistente. Y hasta el método de Euler es consistente, cosa que ya sabía, ¿eh? Esto es más sencillo que esto de la consistencia por la definición, ya, pero se puede sacar el orden por aquí, ¿vale? Pero hay que montar un lío importante, ¿eh? O sea, el orden de consistencia se puede sacar, pero no las cotas. Entonces, bueno, sí, yo prefiero, para un análisis más completo de la consistencia, eh, usar el método que hemos usado hasta ahora, usar la definición, ¿vale? De consistencia. Es lo que yo prefiero. Cada uno luego tiene sus gustos, ¿eh? Como toda la vida, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Depende también de lo que vayas a hacer. Que esta teoría es una teoría que tienes que adaptarla a lo que tú luego vayas a hacer. No, o sea, tú no puedes decir, bueno, yo hago numérico, numérico, y ya está, yo soy un experto en numérico. No, 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 no. Tú eres un experto en numérico aplicado a tal cosa y con tales condiciones, ¿vale? Y si te quitan eso, si te quitan esas condiciones, vale, tienes idea de lo que estás haciendo, pero de repente todo se vuelve mucho más ineficiente, ¿vale? Bueno, ahora, la estabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues esto lo igual a 0, y me tengo que hacer igual a 1, que son las raíces del polinomio que se forma con la parte del método que no tiene h, ¿vale? Entonces z igual a 1. Entonces es una raíz que se encuentra en el disco, de hecho en la frontera, pero es una raíz simple. Por tanto, es convergente, ¿vale? ¿De acuerdo? Perdón, es estable. Es estable, como era consistente, es convergente, ¿vale? Muy bien. Método del paralelogramo. Ahora, lo que iba a decir. Hemos visto, con respecto a los métodos de Runge-Kutta, los métodos de Runge-Kutta heredan la estabilidad del método de Euler, porque los métodos de Runge-Kutta normalmente trabajan, se puede hacer métodos de Runge-Kutta de todo tipo, ¿no? Pero normalmente los métodos de Runge-Kutta trabajan sobre la parte de las H, la parte que tiene H, la H-fin. Esa parte no influye en la estabilidad. Si tú usas la parte que no tiene H, digamos, la parte que no se refiere a evaluar las F, sino la parte de las X, si tú usas todo el tiempo el esquema de Euler, ¿no? XY más 1 igual a XY más lo que sea, más H, lo que sea, ¿vale? Entonces vas a tener la estabilidad garantizada. Esta estabilidad, no la asintótica, eso es la estabilidad asintótica, es otra cosa. Esta estabilidad la tienes garantizada. Y por tanto, ¿vale? Por tanto, si tú juegas a perturbar solamente la parte de las H, la parte de la HF, ¿vale? Si tú juegas con eso, no estás ganando consistencia, si lo haces bien, pero no estás perdiendo estabilidad, ¿vale? Cuando tú te metes en método multipaso, hablaré un poquito el jueves bueno, los tipos de métodos, etcétera, y os propondré una práctica también, aunque no la vamos a hacer, pero bueno, para que la hagáis no lo vamos a hacer porque el viernes es fiesta, ¿no? Bueno, no es lectivo, no es que sea fiesta, no es lectivo. Os propondré una práctica y, bueno, sí, y hablaré un poquito de los tipos de métodos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si tú juegas con métodos multipaso, que son métodos que le tocan a la parte de digamos, la parte que no lleva X, ¿no? Por ejemplo, el método multipaso, por ejemplo, perdóname que mueva esto, pero sería, bueno, este, por ejemplo, ¿vale? O sea, este que tengo aquí, de un método multipaso, ¿vale? Porque tengo I más 2 e I menos 2. Entonces, este sería un método multipaso que le está tocando a esta parte, ¿vale? Aparte de luego tocar por aquí, pero no solo este, sino, por ejemplo, este, ¿vale? Este. Y métodos más complejos, ¿eh? O sea, quiero decir, se le puede meter, por ejemplo, xy más 2 más 7 xy más 1 más 5xy igual a hfi
FI de TI XY, ¿vale? O sea, yo puedo meter esto y me puedo preguntar si eso es estable o no, y eso va a depender de esta parte. Claro, ¿qué me conviene? Por ejemplo, aquí, este también, ¿vale? ¿Qué me conviene? Que esta parte, de cara a la estabilidad, sea lo más sencilla posible. Si esa parte la complico mucho, estoy arriesgando la estabilidad y también la estabilidad sintótica, por cierto, pero bueno, de eso ya hablo, ¿vale? Muy bien. Sí, y bueno, y aquí incluso, que para lo que se hace en este, es que se mete un alfa, el coeficiente, ¿no? Hasta ahora estábamos un poco acostumbrados a meterlo por aquí, ¿no? Con el derecho. Entonces, este coeficiente alfa se mete por aquí, pero también por aquí. Entonces, esto es peligroso. Tocarle a esto es peligroso, porque pierde la estabilidad, ¿vale? Pues hay que hacer un estudio más complejo, quiero decir, o sea que es conveniente, si mete unos parámetros, meterlos aquí, porque por lo menos solamente se tiene que preocuparse de la consistencia. Si además se tiene que preocupar de la estabilidad, pues tiene dos problemas. Ahora, ¿cómo desarrollas tus métodos? Depende de lo que tú necesites, como todo. Es que esto no es una teoría cerrada para una teoría elástica, ¿vale? Pero con problemas. Es decir, si tú me juegas con ciertas cosas, vas a obtener capacidad de adaptación a ciertos problemas, pero pones en riesgo consistencia, estabilidad, etcétera, ¿vale? O estabilidad sintótica, lo que sea, ¿vale? O sea, tienes que tener cuidado porque si tú vas a trabajar, por ejemplo, en intervalos muy pequeños, la estabilidad sintótica te da igual, ¿vale? Si tú vas a trabajar en intervalos muy grandes, la estabilidad sintótica para ti es determinante, ¿vale? O sea, depende. O sea, el numérico, insisto, no es una teoría hecha. Entonces, esto de reducir el numérico a una orden de manda, ¿no? Hay órdenes de manda aproximan soluciones numéricas, ¿no? Sí, sí, y además muy eficientes, ¿eh? O sea, muy bien, sí, hasta que dejen de funcionar, ¿vale? Es decir, o sea, esto es una teoría demasiado compleja como para meterla en una orden de manda, ¿vale? Entonces, cuando yo estaba, más o menos tenía la edad que tenéis vosotros ahora, un poquito más, cuando terminé la carrera, entonces empecé a trabajar en cosas y entonces el numérico estaba empezando, ¿no? Entonces era todos los días, prácticamente todos los días, te venían correos electrónicos, ¿vale? Donde te decían cómo hacer que fallaran los programas informáticos estilo MATLAB. En ese momento MATLAB no existía, había Maple, había otros programas, ¿vale? Bueno, no eran muy grandes multinacionales en ese momento, pero estaban iniciándose, ¿no? Y entonces la competencia siempre era, digamos, inventaba un problema más o menos real, ¿no? Donde decía, mira, tú cógete el numérico, ¿no? Las órdenes numéricas de Maple o del que sea, ¿no? Del programa que sea, ¿no? Y entonces métele este programa y ya verás que la solución es esta, pero lo que te va a dar no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es una cosa horrorosa, o sea, quiero decir, un error, pero tremendo, ¿no? Vale. Y al día siguiente o a la semana siguiente te venía lo de Maple, ¿no? Y te decían, ah, sí, pero mira, el programa de la competencia, tú métele tal cosa, ya verás cómo la ligas, ¿no? Todo esto se mejoró, todo esto hubo un tiempo bueno, de cuestión política comercial, etcétera, ¿no? Pero al final, bueno, se mejoró un poquito, entonces, bueno, ya los fallos no son tan burdos como quizás hace 40 años, hace 30 años, ¿no? Los fallos ya están bastante depurados, pero aún así se pueden provocar fallos, es decir, aún así, depende de lo que tú tengas, ¿vale? Puedes cometer fallos. A veces, ¿no? Nos llegan chicos al despacho, ¿no? Que están haciendo, pues yo qué sé, la tesis o lo que sea, ¿no? En los primeros cursos quizás de otras partes del campus, no de matemáticas, sino de, yo qué sé, química, de medicina, lo que sea, y nos dicen, oye, a mí me lo dicen, ¿eh? ¿Puedes ayudarme y tal a meter esto en Malda y tal, ¿no? Y entonces yo lo primero que le digo, pero tú sabes que el sistema que están metiendo en sí es estable, tú sabes si necesita estabilidad sintótica, si no, no. Entonces me dice, no, si yo lo único que quiero es meterlo en Malda. Ya, pero ¿cómo sabes que lo que luego te demanda es sensato? Es peligroso. Es decir, si el sistema es muy sencillito, sí, pero si el sistema es más complicado, si son un sistema de 7 ecuaciones diferenciales acopladas con integrales, con no sé qué, claro, ¿vale? Tomar decisiones luego a partir de ahí y luego coge y dice, bueno, ya, yo tengo el intervalo 0,1, pero luego meto 0,1 millón, porque, bueno, bien, y ya está. Y más las que tire para adelante, ¿no? Bueno, bien, sin comentarios, ¿no? Vale, método de paralelogramo. Entonces, este método, ¿vale? Bueno, lo hemos visto en algún momento, es un método implícito. Entonces tengo aquí
Aparte, ¿no? Que la parte que no tiene h, digamos, si tiene h porque la tiene a través de aquí, ¿no? Pero de aquí sí más uno. ¿Vale? De alguna manera eso es, ahí está el h, ¿no? Pero digamos que el h explícito está aquí, ¿no? Entonces yo construyo mis dos polígonos, ¿vale? Muy bien. Bueno, luego hay reglas de todo, ¿no? O sea, quiere decir, dice, si el método es implícito, el ROI y el sigma son del mismo grado. Si el método es explícito, entonces no, etcétera, etcétera. O sea, hay reglas, todas las del mundo y unas poquitas más, ¿vale? Vale, consistencia, pues aquí os la compruebo, ¿vale? Rho de 1 es 0, ¿vale? Y Rho prima de 1 es sigma de 1. Insisto, esto se puede hacer por la definición, pero bueno, también se puede hacer por esto que es muy sencillito, pero este método es de orden 2. Esto no te lo detecta un cálculo tan sencillo, necesitas irte a cálculos más complejos. Si quieres usar polinomios, puedes detectar órdenes de consistencia, pero haciendo, digamos, cálculos bastante más complejos, ¿eh? Yo creo que no compensa, ¿eh? Pero yo prefiero, pero sinceramente yo prefiero los de Ferrer de Type, ¿eh? Vale, y entonces aquí lo mismo, ¿no? Como he mantenido la parte de la parte que no tiene h, pues lo mismo, ¿vale? O sea, me aparece este método y me da z igual a 1 y es estable porque es una solución que se pone dentro del, ¿no? O sea, que se sitúa dentro del disco unidad, en la frontera, pero es sencilla, es simple, ¿vale? Muy bien, y poco más. ¿Alguna pregunta? Vale, yo soy un poco lío,